Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? La Cámara Peruana de Comercio Exterior te da la bienvenida a una sesión más de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES. Ok, vamos a conectarnos, por favor, con las otras plataformas, como el Facebook. Vamos a esperar unos segunditos mientras vamos presentando. Este es nuestro curso, como habíamos dicho, Gestión de Proyectos para MIPES. Bienvenidos, bienvenidas. Como saben, el objetivo de nuestro curso es la introducción de conceptos básicos de la gestión de proyectos, ¿no? Y hemos ido tocando sesión a sesión las diferentes áreas de conocimiento y los diferentes procesos, ¿no? Que contiene el curso de gestión de proyectos. Bien, a ver, vamos a ver si estamos conectados. Ok, a ver si me pasan la conexión. Bien, mientras tanto, vamos recordándoles, bueno, mi nombre es Lisandro Ramón, eh, tengo más de 15 años de experiencia, ¿no? Laboral, principalmente trabajando bueno, para el sector de las MIPES, también trabajamos con las microfinanzas, eh, en algunas instituciones financieras de microfinanzas, ¿de acuerdo? También hemos trabajado como capacitadores y formadores en las diferentes escuelas de formación, ¿de acuerdo? Bien, ya estamos conectados, vamos a iniciar. Ahí está, ahora sí lo puedo ver. A ver, déjame, le bajamos el volumen a esto. Ya está, ahora sí los puedo ver. Buenas noches a todos, atentos siempre a sus comentarios por el Facebook. Bien, como les decía, estamos recordando que nuestro curso tiene como objetivo principal introducir conceptos básicos de la gestión de proyectos, y lo más importante, jóvenes, es que estos conceptos, estas herramientas, estos procesos sean de alguna forma implementados en sus proyectos, ¿no? Sean estos medianos, sean estos pequeños, o sean tal vez emprendimientos, ¿no? La idea es que sea mucho más profesional, eh, y que ayude estas herramientas, ¿no? En la práctica a conseguir sus objetivos, ¿no? Como proyectos. ¿De acuerdo? Hoy vamos a ver un área de conocimiento de vital importancia, creo yo, y que ha tomado mucho más peso, mucha más participación en muchas entidades, en muchos proyectos en los últimos años, ¿no? Que es la gestión de los riesgos. ¿Ya? ¿De acuerdo? La gestión de riesgos de los proyectos. Los objetivos, vamos a revisar los objetivos de aprendizaje de esta sesión, van a ser comprender la importancia de esta gestión de los riesgos y entender básicamente los procesos clave que tiene esta gestión de los riesgos del proyecto, ¿de acuerdo? La agenda que estamos revisando, vamos a revisar brevemente, rápidamente los conceptos clave, muy puntual. También les quería indicar que al final de la sesión, para los interesados, tenemos la guía PMBOK, ¿no? El manual completo, más de 700 hojas en PDF para los interesados, los que quieran ampliar un poco más su estudio o quieran leer con mayor detenimiento, lo van a poder hacer al final. Vamos a dejar el correo electrónico, ¿ya? Y los teléfonos para los que quisieran que se les pase este documento. ¿De acuerdo? Entonces, revisamos los conceptos clave rápidamente: importancia de la gestión de los riesgos, los procesos de la gestión de los riesgos y aspectos claves, y un resumen como siempre, y también dejamos un par de artículos, un artículo de rápida lectura para profundizar un poco más del concepto o el resumen que estamos viendo. ¿De acuerdo? Bien, en principio, todos los proyectos jóvenes, en una baja o alta medida, tienen un riesgo, van a tener un riesgo, todo tiene un riesgo, ¿de acuerdo? Y por supuesto estos riesgos se deben afrontar, ¿no? El riesgo representa pues un impacto potencial, ¿no? De todas las amenazas u oportunidades que podría afectar los logros, los objetivos, el alcance de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bien, estando eso claramente definido, pasamos. Entonces decimos, ¿qué es el riesgo? ¿No? ¿Qué es el riesgo? Vendría a ser pues la probabilidad, ¿no? De suceso de un evento, ¿de acuerdo? Como estamos viendo,
es una probabilidad, es una condición incierta, ¿no? Que si se produce o no se produce. Si se produce tiene un efecto positivo, un efecto negativo, ¿de acuerdo? Porque cada vez que hablamos de riesgos, normalmente jóvenes, estos se traducen en efectos negativos, ¿no? Casi siempre, cuando hablamos de riesgos, de efectos negativos, pero ojo, ojo jóvenes, también es importante descubrir, es importante decir, ¿no? Que probablemente habrá algún riesgo positivo, ¿de acuerdo? Es por eso que les decía, normalmente cuando hacemos la matriz de riesgos, o nos sentamos a conversar con los equipos o con los proyectos, en una organización, en una empresa, en algún emprendimiento, siempre vemos los riesgos, la parte negativa, ¿no? Pero ojo que también se puede identificar efectos positivos, riesgos positivos, ¿ya? Es importante también mapearlos. ¿De acuerdo? Dijimos que todos los proyectos tienen riesgos, algunos de estos riesgos van a desaparecer, o van a ser mitigados, o van a ser atendidos por nosotros. Algunos de estos riesgos se van a convertir en problemas, ¿no? Y por supuesto exigen también mayor atención. Y algunos otros se convertirán pues en críticos, en crisis, ¿no? Y probablemente, es lo que no se quiere, podría destruir nuestro proyecto, podría destruir nuestro emprendimiento, ¿no? Entonces, se dan cuenta lo vital, se dan cuenta lo importante que es mapearlo desde el principio, descubrirlos desde el principio, identificarlos desde el principio. De acuerdo, problema, riesgo. Riesgo estamos indicando es una situación que puede ocurrir, que puede causar un impacto, ¿no? Eh, y debe ser identificable previamente, ¿no? En etapas tempranas, ¿no? Si este riesgo no lo identificamos, lo dejamos pasar, por supuesto se va a transformar ya en un problema, ¿no? Este riesgo, cuando sucede, se va a convertir en un problema, ¿no? Entonces, ¿qué sería el problema? Ya va a ser la situación que ya ocurrió, ya impactó ese riesgo, ya, y obviamente requiere atención inmediata, ¿no? Para la solución, ¿de acuerdo? Descubierto, lo hemos puesto normalmente de forma reactiva, porque es lo que pasa, ya se convirtió en un problema, ¿no? Que es lo que normalmente sucede, ¿no? En los pequeños emprendimientos o proyectos que vamos manejando, ¿no? Cuando el problema estalla, nos damos cuenta, nos percatamos, ¿no? De forma reactiva. Cuando sucede, nos damos cuenta que ya tenemos el problema, eh, y normalmente pues afecta el desarrollo de nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Y normalmente requiere pues toda nuestra atención, todos nuestros recursos, ¿no? Cuando probablemente en etapa temprana lo pudimos, lo debimos haber identificado y haberlo trabajado como un riesgo, ¿de acuerdo? Que es lo ideal. Bien, vamos a avanzar porque tenemos una sesión súper nutrida con muchos conceptos y muchos procesos. Cuando hablamos de componentes de riesgos, los principales componentes que nos van a interesar y llamar la atención en esta sesión van a ser estos dos, la probabilidad y el impacto, ¿no? La probabilidad, como ustedes saben, va a ser la posibilidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Y el impacto va a ser pues el efecto, ¿no? En el cual el efecto que podría tener en nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Si ocurriese ese evento, ¿de acuerdo? Entonces, lo que decíamos, ¿no? ¿Es un riesgo negativo o positivo? Un riesgo negativo se refiere pues a potenciales problemas que podrían ocurrir en nuestro proyecto y por supuesto van a ser estos problemas, van a impedir el éxito del alcance, del objetivo de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, normalmente se le denomina también riesgo puro o amenaza, ¿de acuerdo? Y un riesgo positivo, por supuesto, se refiere pues a condiciones que si de ocurrir, si sucedería, perdón, podrían favorecer el éxito de nuestro proyecto, ¿no? También se les puede denominar oportunidades, ¿de acuerdo? ¿Recuerdan el FODA? El objetivo de la gestión de riesgos, ¿ya? El objetivo de esta área de conocimiento de gestión de riesgos es minimizar los riesgos negativos, por supuesto, todo el mundo los quiere minimizar, y lo ideal, no siempre sucede, lo ideal sería pues maximizar esos riesgos positivos, ¿de acuerdo? Y eso lo vamos a ver hasta el final, jóvenes, ese es el objetivo principal de esta área de conocimiento. Bien, ¿qué es lo que nos dice el PMBOK?
Nos dice que la gestión de los riesgos del proyecto va a incluir los procesos para llevar a cabo la planificación. Recuerden que estamos planificando cada área de conocimiento, la identificación, el análisis, por supuesto, la planificación de las respuestas, de los riesgos, la implementación de esas respuestas y finalmente el monitoreo de los riesgos de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Como estábamos indicando, la gestión de los riesgos del proyecto tiene como objetivo identificar y gestionar los riesgos. Identificar y gestionar los riesgos. Ese va a ser el objetivo principal. ¿De acuerdo? Lo que quisiéramos, lo que se quisiera, lo ideal es pues trabajar para aumentar la probabilidad o el impacto de los riesgos positivos y por supuesto trabajar y ¿para qué? Para que se pueda disminuir la probabilidad o el impacto de los riesgos negativos. ¿De acuerdo? Ahí está la guía PMBOK, la guía que les estoy ofreciendo para los que se quedan al final, ¿de acuerdo? De forma gratuita se los envío, está en PDF para su lectura, esa es la guía. Y esta es el área de conocimiento que estamos revisando, esta es la sesión número 11, gestión de los riesgos del proyecto. Como ustedes pueden ver, de los 5 grupos de procesos que hemos trabajado, lo que hemos hablado en todas las sesiones, se va a concentrar en 3 grupos de procesos, ¿no? El proceso de planificación, los procesos de ejecución y los procesos de monitoreo y control. Si se dan cuenta, aquí solamente tenemos un solo proceso que trabajar, mientras que en los grupos de procesos de planificación se centran todos, ¿de acuerdo? Y aquí está, planificación. Vamos a planificar la gestión de los riesgos. Por supuesto, hay que identificarlos. Hay que realizar un análisis cualitativo, un análisis cuantitativo, ¿de acuerdo? Planificamos luego la respuesta a esos riesgos, implementamos esa respuesta y monitoreamos los riesgos, ¿de acuerdo? Parece largo, pero es súper sencillo y lo vamos a ver con ejemplos, ¿ya? Vamos a correr para ver con ejemplos. Bien, aquí ya vemos en esta PPT, resumimos un poco la importancia de la gestión de los riesgos del proyecto, ¿de acuerdo? Dijimos que era aumentar la probabilidad de los impactos de los riesgos positivos y, por supuesto, disminuir la probabilidad o impacto de los riesgos negativos, ¿de acuerdo? Eso es como importancia. La gestión de los riesgos del proyecto tiene como objetivo identificar, ojo, identificar y gestionar los riesgos que no estén contemplados en los demás procesos de la dirección de proyectos. Recuerden que estamos trabajando por varios frentes, por varias áreas de conocimiento. Y en cada área de conocimiento, jóvenes, cuando vamos trabajando, por ejemplo, costos, tiempo, calidad, recursos humanos, vamos a ir identificando algunos riesgos, ¿ya? Algunos riesgos. Y esos riesgos, por supuesto, ahora vienen a tallar los que ya hemos ido identificando. Pero justamente cuando llegamos a esta área de conocimiento, nos debemos centrar, nos debemos concentrar, el equipo completo se concentra para identificar otros riesgos que no se hayan identificado ya en los procesos anteriores, ¿de acuerdo? Las organizaciones y los interesados están dispuestos a aceptar diferentes niveles de riesgo, sí, por supuesto, en función de su actitud frente al riesgo, es decir, su apetito por el riesgo y tolerancia al riesgo. ¿De acuerdo? No todos los dueños de los proyectos, no todos los interesados, no todos los patrocinadores van a tener el mismo apetito por el riesgo. No todos van a tener la misma tolerancia al riesgo. ¿De acuerdo? Entonces ahí, en principio, tenemos que conocer muy bien a los interesados, tenemos que conocer muy bien al patrocinador, al dueño del proyecto, o es muy probable que ustedes mismos estén trabajando, ustedes mismos sean los patrocinadores del proyecto, y entonces tendrán que ver, pues, hasta qué grado o qué tolerancia van a tener a los diferentes riesgos que vamos a ir identificando. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver rápidamente el primer proceso, que es el de la planificación, ¿ya? Cuando vamos a planificar la gestión de los riesgos, este proceso consiste principalmente en definir cómo se van a realizar las actividades de gestión de los riesgos, ¿no? ¿Cómo se va a hacer? ¿De acuerdo? Aquí está el flujograma que siempre vemos. Vemos las entradas, las herramientas y las salidas. Las herramientas, técnica analítica, juicio de expertos que hemos conversado, las reuniones, las entrevistas. ¿Qué va a arrojar esto, este proceso? El plan de gestión de los riesgos, ¿no? El plan de la gestión de los riesgos, ¿qué cosa incluye, jóvenes? Incluye básicamente la metodología, quién, cómo, cuándo,
Los roles y responsabilidades, por supuesto, tienen que estar claramente definidos, porque cuando no se hace, por experiencia, se ha visto en muchos proyectos, en muchas actividades, ¿no? Dice, el responsable, somos todos. ¿Quién va a ser el encargado? Somos todos. Y cuando somos todos los encargados, finalmente nadie es el responsable, ¿de acuerdo? Entonces hay que definir un líder, hay que definir a un responsable, ¿de acuerdo? En cada una de estas tareas, en cada una de estas actividades. ¿De acuerdo? Por supuesto, también incluye el presupuesto, ¿no? Que se va a asignar, ¿no? Para los fondos necesarios, estamos poniendo para su inclusión en la línea base, por supuesto. Una vez que hemos presupuestado, ¿de acuerdo? E incluso esto nos va a servir para la línea base de costos, ¿no? Porque al final, como vamos a ver en algunos ejemplos, una vez que tenemos el presupuesto de nuestro proyecto, ¿no? Hay que sumarle algunas contingencias, hay que sumar la reserva para las contingencias, ¿de acuerdo? Y justamente en esta etapa, en esta área de conocimiento, se puede conocer con mucha más precisión, mucho más fino esa cifra, ¿de acuerdo? También incluye el calendario, fechas, como les decía, cuándo, quién, en qué momento, la categoría de riesgos también que va a proporcionar un medio para agrupar las causas potenciales de los riesgos, ¿de acuerdo? Esto es lo que incluye principalmente. Recuerden que esta parte es la parte teórica, la parte en la que nos sentamos con el equipo y vamos ahora al proceso de identificación de los riesgos, ¿de acuerdo? A ver, un momentito, qué está pasando? Ya, está bien, disculpen. Ya, en la parte de identificación de los riesgos, como les decía, es aquí donde interviene todo el equipo. Es preciso que nos sentemos, ¿no? Ah, repensemos, eh, veamos como un todo, eh, como dijimos, en cada área de conocimiento, en cada proceso que hemos ido trabajando, hemos ido identificando diferentes riesgos. Todos esos riesgos es el momento de ponerlos a la mesa y no solo quedarnos con esos riesgos, sino también hacer un esfuerzo adicional para ver qué otros riesgos hemos dejado fuera, qué otras cosas no nos dimos cuenta, qué otra cosa puede afectar a nuestro proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la parte de la identificación de los riesgos. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes participan, no? Participantes de esta actividad. ¿Participa solo el director del proyecto? ¿Participa solo los clientes? No, jóvenes. ¿Quiénes deben participar? Todos deben participar. Todos, ¿no? Ya que cada participante, como notamos en nuestra presentación, tiene un enfoque distinto, una perspectiva diferente del proyecto, ¿no? Y por supuesto esto, en vez de perjudicar en esta etapa, en esta área de conocimiento, por supuesto que le enriquece, ¿no? ¿De acuerdo? Porque podemos ver más debilidades, podemos ver más amenazas, podemos ver más oportunidades, ¿de acuerdo? Entonces, participa el director del proyecto, participan los miembros del equipo, esto es pregunta de examen jóvenes, participan los clientes, participan los expertos, los consultores, los usuarios finales, otros directores de otros proyectos, si tuviésemos, los diferentes interesados, los expertos en la gestión de riesgos, todos. ¿No? Aquí tenemos que involucrar ustedes como directores, como gerentes, como coordinadores encargados del proyecto, tienen que hacer lo posible para hacer participar a mucho más gente, a mucho más interesados, en realidad a todas las personas, ¿no? Involucradas, ¿no? Con la concepción de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Recuerden que este proceso de identificar los riesgos es un proceso iterativo, ¿no? Es un proceso repetitivo, ¿no? Los riesgos, por supuesto, pueden evolucionar, como habíamos anotado, ¿de acuerdo? Se pueden descubrir nuevos riesgos. Al inicio, como estamos diciendo en la evolución, tal vez hemos visto que el riesgo era muy pequeño o simplemente ni siquiera nos habíamos dado cuenta que existía ese riesgo, pero conforme va avanzando el ciclo de vida de nuestro proyecto en las diferentes etapas, probablemente este riesgo empiece a evolucionar, se empiece a ser más importante y puede impactar. Entonces es necesario ir mapeándolo en cada una de las fases, en cada uno de los procesos, ¿de acuerdo?
El formato de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar que cada riesgo se comprenda claramente y sin ambigüedades. ¿Qué quiere decir esto? Que todos debemos manejar el mismo idioma, ¿no? Debe haber un formato o un cuadro, ¿no? Que podríamos circularlos en nuestro equipo y en las reuniones que vamos a tener en este tema de la identificación. El riesgo tiene que ser, la declaración y la identificación de ese riesgo tiene que ser claramente explicado, ¿no? Tiene que estar claro y que ese concepto lo comparta todo el equipo, ¿no? Porque no puede ser que hay una declaración de un riesgo y solamente sea para el director de proyectos, ¿no? Como tal, como que tenga claramente definido ese riesgo y los demás integrantes de su equipo ni enterados que ese riesgo existe, ¿de acuerdo? Entonces a eso es lo que nos referimos, ¿no? Bien. Bueno, para identificar los riesgos, las herramientas principales, por supuesto, hay algunas técnicas de recopilación de información, vamos a ver en los ejemplos, los análisis de supuestos, análisis FODA, los juicios de expertos, y todo eso nos va a dar un registro de riesgos, que es lo que se quiere hacer, ¿no? Algunas de estas herramientas, jóvenes, rápidamente, algunas de estas técnicas, ¿no? Que se utilizan muchísimo para identificar los riesgos. La tormenta de ideas, lluvia de ideas, ¿de acuerdo? Como estamos todos sentados, todos estamos concentrados, una lluvia de ideas. No hay idea mala, no hay riesgo malo, por más pequeño que pueda ser este o por más insignificante que podría parecer este riesgo, es necesario considerarlo, es necesario anotarlo, documentarlo, porque como les dije, o como les decía, estos riesgos probablemente pueden evolucionar, ¿no? Un riesgo considerado pequeñito o insignificante en las diferentes fases, en las diferentes etapas, si es que ni siquiera lo he considerado, va a aparecer o va a surgir porque ya creció, ya evolucionó, ya se transformó, ¿de acuerdo? La técnica Delphi, como estábamos anotando, es una manera de lograr un consenso de expertos, ¿no? Pero obviamente, jóvenes, los expertos, o sea, se les hace preguntas, eh, un cuestionario a cada experto, pero los expertos, por supuesto, lo van a responder de forma anónima y lo que se quiere es que no se contamine, ¿no? O sea, tú tienes 2 o 3 expertos, se les hace de forma anónima y por separado, ¿no? Para de esta manera también tener su participación y no es porque el experto A dice determinado riesgo o determinado concepto, el experto B también se quiera copiar o dice sí, tiene razón o no tiene razón. Es por eso que se separa. ¿De acuerdo? Eso también lo tienen ustedes en la guía PMBOK. Las entrevistas, por supuesto, cuanto más entrevistas se hagan a los interesados, a los participantes del proyecto, es mucho mejor. ¿De acuerdo? Nos ayuda muchísimo a identificar riesgos, nos ayuda muchísimo a identificar incluso expectativas, ¿no? Que pueden tener los diferentes interesados. Análisis de causa-efecto, tenemos ahí la herramienta que hemos visto en las sesiones anteriores, ¿no? El diagrama de Ishikawa nos va a ayudar muchísimo también para la identificación de más riesgos. Por supuesto, nuestro análisis FODA, ¿no? ¿De acuerdo? Este análisis FODA, fíjense que hasta ahora nos puede servir, nos sirve, ¿no? Análisis interno, debilidades, fortalezas, ¿no? Análisis externo, amenazas, oportunidades. Por supuesto, es de vital importancia y se practica y se usa muchísimo para la identificación de los riesgos. Bueno, algunas recomendaciones que nos da la guía PMBOK para la identificación de los riesgos, ¿no? Como dijimos, ¿quiénes participan? Participan todos, jóvenes. Todos participan. Uso de tormenta de ideas, por supuesto. No hay idea mala, no hay riesgo malo, no hay riesgo insignificante, ¿no? No podemos dejar de lado algún riesgo por más pequeño que sea, ¿de acuerdo? Otra cosa que es de vital importancia en los equipos, ¿no? Invitar siempre al optimista y al pesimista. Muchas veces cuando hacemos las reuniones o cuando se hacen las reuniones en los equipos, en las empresas, en los proyectos, las actividades, siempre queremos dejar de lado a los pesimistas, ¿no? Porque siempre hay un pesimista
Y no es que sea malo, ¿no? Sino que tenga un enfoque distinto. Entonces, para la identificación de los riesgos es vital que invitemos al más pesimista de nuestro equipo, ¿no? Porque nos va a dar ese otro enfoque que tal vez no estamos viendo, ¿no? No quisiéramos ser todos optimistas y por ser todos optimistas vamos dejando de lado algunos riesgos. Entonces es de vital importancia invitar a todos, al optimista y al pesimista, ¿no? Para hacer más, enriquecer nuestro proceso de identificación de los riesgos. Y por supuesto, también debemos sacar de los activos, de los procesos de la organización, las lecciones aprendidas, ¿no? De otros proyectos, la experiencia de otros directores de proyectos, la experiencia de algunos expertos, por supuesto, es necesario escucharlos y anotarlos. Esas son algunas de las recomendaciones que nos hace la guía PMBOK. Y finalmente, tenemos ya el registro de los riesgos, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Es una lista de riesgos que se ha identificado, se escribe con un nivel de detalle razonable, por supuesto se requiere un detalle razonable. Se puede utilizar una estructura para describir los riesgos mediante enunciados de riesgos, sí. Se trata de condiciones o eventos fundamentales que pueden dar lugar a uno o más riesgos identificados, ¿de acuerdo? Y también vamos anotando ya, una vez que ya tenemos la lista de riesgos, podríamos ir anotando una lista de posibles respuestas potenciales, ¿no? ¿De acuerdo? Porque ni bien identificamos un riesgo, probablemente yo mismo o alguien de mi equipo ya puede estar pensando en una respuesta potencial, ¿no? Entonces, no debemos esperar hasta el final, porque al final sí lo vamos a hacer cuando vamos a planificar la respuesta a los posibles riesgos, ¿no? Y para no esperar hasta el final, porque probablemente lo pueda perder o lo pueda olvidar mientras voy avanzando en el proceso, ya debo ir anotando y debo ir confeccionando una lista pequeña de respuestas potenciales, ¿de acuerdo? Bien, una vez que tenemos eso, pasamos al siguiente proceso. Si se dan cuenta, es muy ágil. Ya lo identificamos, ahora lo que necesitamos, luego de haber planificado, haber identificado, ahora necesitamos hacer un análisis cualitativo. Le vamos a dar lo vamos a cualificar y cuantificar, ¿de acuerdo? Son dos cositas que vienen casi juntas, ¿ya? Principalmente lo que se quiere aquí es priorizar, ¿no? Cuando hablamos de cualificación, vamos a tratar de priorizar, ¿no? ¿Para qué? Para analizarlo y posteriormente ver qué acciones, qué estrategias vamos a utilizar para mitigar ese posible riesgo, ¿de acuerdo? Y lo ideal es que pues, no ocurra, no impacte, ¿no? En nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, cuando vamos a priorizar, vemos el análisis cualitativo, ¿de acuerdo? Y esto es lo que estábamos conversando al inicio, ¿no? ¿Qué impacto va a tener? Entonces, la probabilidad de que cada riesgo ocurra se va a determinar mediante un porcentaje, ¿de acuerdo? Es súper sencillo, es un porcentaje, ¿ya? También se puede hacer una escala del 1 al 10, pero normalmente las probabilidades de riesgo se consideran pues, en porcentajes del 1 al 100, ¿de acuerdo? Y el impacto que va a tener este riesgo si ocurriese, lo vamos a poder medir con una escala, ¿no? Normalmente se estila hacer del 1 al 10, también se puede decir alto, medio o bajo, ¿no? A manera de semáforo. ¿De acuerdo? Entonces, esta probabilidad por impacto me va a dar la importancia, ¿no? Que va a tener ese riesgo, ¿ya? Aquí tenemos un ejemplo breve. En este cuadrito, como ustedes pueden apreciar, ya tenemos ahí, después de haberlo sentado, haber identificado los riesgos, tenemos un orden, incluso le hemos dado un orden, ¿no? Simple, una codificación sencilla. Tenemos el nombre del riesgo, ¿de acuerdo? Como estábamos identificando, el nombre del riesgo, la probabilidad de ese riesgo y el impacto, ¿de acuerdo? La probabilidad, como estamos indicando, se va a medir en porcentaje y el impacto, para este caso, lo estamos trabajando del 1 al 10. Por ejemplo, y fíjese que la probabilidad por impacto, haciendo una multiplicación sencilla, nos va a dar la importancia, ¿no? ¿De acuerdo? Probabilidad por impacto, la importancia, ¿no? Y aquí incluso podemos trabajarlo también a manera de semáforo, ¿no? Rojo, la importancia más fuerte, más potente; verde, la importancia más insignificante o menos significante;
¿no? Y ámbar, un término medio, ¿no? Por ejemplo, en este caso, estamos viendo que el riesgo importante, el riesgo de nombre denominado no liberación de tramos, tiene una probabilidad alta, 85%, que pueda suceder, y si sucede, un impacto alto, 9, ¿no? Fíjense, entonces, probabilidad por impacto me va a dar 7.65, que sería la importancia que le voy a dar, ¿de acuerdo? ¿Quién lo está haciendo? ¿Quién lo define? Lo definen ustedes, lo defino yo, lo define el experto, lo define el equipo, jóvenes, ¿de acuerdo? Por supuesto que también hay que tomar datos históricos, ¿no? Datos históricos, data histórica de otros proyectos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí, huelga en sindicato, ¿no? Probabilidad de que haya un sindicato, hay una huelga, un 40%. Impacto, 5, mediano, entonces 2. Lo más bajo es nueva tecnología, ¿no? Un riesgo que existe que entre una nueva tecnología, la probabilidad baja, para este caso, ¿no? Los jóvenes es un ejemplo, el impacto 5, 0.5, un riesgo bajo, muy bajo. ¿De acuerdo? Súper sencillo. ¿Quién lo elabora esto? Lo elaboran ustedes, lo elabora su equipo. ¿De acuerdo? Con la experiencia, ¿no? Con la opinión de los expertos, con las entrevistas, con las técnicas Delphi, con la lluvia de ideas. Aquí tenemos otro ejemplo, la matriz de probabilidad de impacto, ¿no? Así también lo podemos manejar, así también lo manejan muchos directores de proyectos, ¿ya? Dependiendo de la experiencia, también lo pueden manejar con esta matriz, ¿no? Esta matriz también es súper sencilla de entender y de leer. Aquí va la probabilidad, como estamos diciendo, la probabilidad baja, media, alta, y el impacto, como le decía, bajo, medio y alto, ¿no? Y los diferentes riesgos que tenía, por ejemplo, en el cuadro anterior, los voy cualificando y lo voy clasificando, ¿no? Por ejemplo, aquí tendré que el riesgo 1 y el riesgo 4 que identifiqué tienen un impacto alto y una probabilidad alta. Entonces, de acuerdo acá me un cuadrante para poder trabajar. Entonces, aquí diría el riesgo 1 y el riesgo 4 tienen probabilidad alta, impacto alto, entonces importancia alta, alta importancia, ¿no? Los de bajo, bajo, bueno, aquí no hemos identificado, pero serán menos importantes, ¿no? Importancia media, ¿de acuerdo? Y podemos ir cualificando y clasificando los riesgos. Bien, es súper sencillo. Eso también jóvenes lo pueden hacer ustedes en todo, no solo, como les habíamos comentado muchas veces, los invitábamos a que trabajen sus proyectos, sus pequeños emprendimientos. Por ejemplo, conversábamos hace mucho, bueno, hace poco en realidad, con un colega que decía que estos proyectos, cuando él hablaba de proyectos, decía que, por ejemplo, estos proyectos los puede trasladar a la vida personal, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a su matrimonio, decía, ¿no? Sí, mi matrimonio lo puedo trabajar como un proyecto, sí. Y por supuesto haré también mi matriz de probabilidad impacto, ¿no? Podría ver cuáles son los riesgos para mi evento, para mi matrimonio, para mi fiesta, etcétera. ¿Cuáles son esos riesgos? ¿Qué pasa con la luz? ¿Qué pasa con la orquesta? ¿Qué pasa, no sé, con la policía, la seguridad? Tantas cosas podríamos ir manejando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces los invito a que puedan ir trabajando y pensando cómo pueden adaptar estos conceptos a sus proyectos, ¿no? Es súper sencillo. Bueno, una vez que tenemos la parte cualitativa, ahora vamos a cuantificar, ¿no? Vamos a cuantificar, vamos a ver numéricamente cómo es esto, cuánto afecta, qué tanto golpea, qué tanto impacta, ya en la parte económica. Y es súper sencillo también. Vamos a ver el ejemplo. Acá utilizamos el análisis de valor monetario, ¿de acuerdo? En el ejemplo lo vamos a ver mucho más sencillo, ¿no? ¿Cómo es esto? La parte cuantitativa, el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, aquí hemos identificado 1, 2, 3, 4 posibles riesgos. Y estos riesgos, como ustedes pueden ver en la etapa 1 o en la etapa anterior, le hemos dado una probabilidad, le hemos dado una importancia. Y aquí básicamente ya hay que cuantificarlo, hay que ponerle en el valor monetario. Por ejemplo, ese riesgo, hay una probabilidad de un 30%, ¿de acuerdo? Que lo pusimos nosotros, de que haya un retraso en la recepción de las piezas, ¿no? Estoy trabajando en un proyecto de construcción, por ejemplo, o de maquinaria. Entonces, puede haber un huaico, puede haber, ¿no? Algún evento que suceda, entonces existe una probabilidad de retraso, ¿no? En la recepción de esas piezas, lo cual, si eso sucede, me va a costar $9,000 el proyecto por retrasos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? 30% por 9,000 igual 2,700.
Como va a haber un retraso, es un impacto negativo, lo tengo que sumar, ¿no? Para la contingencia, 2.700. Hay una probabilidad del 20% de que las piezas cuesten $5.000 menos. Fíjense, aquí está la parte positiva, de lo esperado. Entonces, 20% por $5.000 me dan $1.000. Bueno, acá le pongo restar $1.000 porque, ¿por qué le pongo restar? Porque es un efecto positivo para mi proyecto, ¿de acuerdo? Recuerden que estoy tratando de hallar un costo de reserva, una contingencia, entonces en este caso le voy a restar. Hay una probabilidad del 25% de que dos piezas jóvenes no empalmen, ¿ya? Al momento de la instalación. Estoy instalando gas, instalando tuberías, etcétera, ¿no? Maquinarias, lo cual tendrá un costo adicional de 5.500, un costo adicional, hay que sumar, ¿no es cierto? 25 por 5.100, 1.300, voy sumando. Hay una probabilidad del 30% de que la manufactura sea más sencilla de lo esperado, lo que nos ahorrará 2.500. Más sencilla de lo esperado, nos ahorrará. Como nos ahorra, entonces 30% por 2.500, 750. Resto 750. Sumo lo negativo, resto lo positivo, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy tratando de hallar una reserva para las contingencias. Entonces, sumo 2.700, resto 1.000, sumo 1.300, resto 750. Total de costos de reserva para la contingencia, 2.325. ¿Qué estoy haciendo, jóvenes? Estoy cuantificando, de acuerdo a la probabilidad que le dimos, de acuerdo a, obviamente, aquí con la opinión de los expertos, con la ayuda de la gente que tiene experiencia, saben cuánto cuesta. Es por eso que podemos poner números y estamos cuantificando. ¿Ya? Entonces, en resumen, jóvenes, he determinado que tengo una reserva para contingencias de $2.300, $2.325. ¿Qué quiere decir esto? Ya retornando a la línea base de los costos, al área de conocimiento de costos, cuando trabajamos costos, ¿recuerdan? Decíamos, hemos planificado para mi proyecto, que mi proyecto va a costar $20.000, ¿no? 50.000 soles. Ya, bueno, $20.000 que sea, ¿de acuerdo? Hemos planificado que mi proyecto va a costar $20.000. ¿Ya? Pero cuando ya estoy en la etapa de cuantificación de los riesgos, entonces estoy detectando, gracias a esos riesgos, a esas probabilidades, estoy detectando que tengo que tener una reserva para contingencias de $2.325. Entonces, si mi proyecto estaba sumando $20.000, tendría que agregarle estos 2.325. Entonces, mi proyecto tendrá un presupuesto final de $22.325. ¿De acuerdo? Súper sencillo. ¿De acuerdo? Aquí algunas actualizaciones, ¿de acuerdo? Una vez que hemos hecho algunos análisis, de acuerdo a lo que hemos visto esos cuadros, entonces va a haber algunas actualizaciones, por supuesto, lo voy actualizando a los otros planes que venimos trabajando, como por ejemplo esta actualización de los costos del proyecto, ¿de acuerdo? Dijimos $20.000, detecté que hay 2.300 más que tengo que sumar, lo actualizo, ¿no? Entonces, un día no me cuesta 20.000, me va a costar 22.300, listo, lo actualizo. Bien. Una vez que hemos avanzado con el proceso, ya lo hemos identificado, ya lo hemos cualificado, lo hemos cuantificado. Ahora hay que analizar rápidamente la respuesta a esos riesgos que podrían pasar, ¿de acuerdo? Súper sencillo. Esta imagen, esta PPT resume la planificación a la respuesta de los riesgos que vamos encontrando, porque ya tenemos mapeados, ¿no? El análisis de riesgo y planeamiento. ¿De acuerdo? Respuestas a riesgos. Ya tenemos los riesgos. Entonces, una vez que ya tenemos el riesgo, ¿qué es lo que podemos hacer con ese riesgo? En principio, podemos aceptarlo. Podemos aceptar ese riesgo porque determinamos que es un riesgo mínimo, que es un riesgo insignificante. Ojo, que podrían transformarse en el tiempo, sí, pero decido aceptarlo, ¿no? Decíamos, recuerden también que hemos hablado que cada patrocinador, que cada dueño, que cada cliente del proyecto tiene diferente grado o diferente tolerancia a riesgo, diferente apetito hacia riesgo. En todo caso, por eso es que iniciamos por la aceptación, ¿no? Habrá algunos proyectos que se aceptarán con ese nivel de riesgo, ¿no? Bajo, medio o insignificante, ¿de acuerdo?
¿Qué más podemos hacer con eso? Podemos evitarlo. Ya, vamos a ver el ejemplo, podemos evitarlo. Ahí, en la siguiente PPT vemos un ejemplo que sería evitar ese riesgo. Podemos transferirlo, ¿de acuerdo? No me gusta, lo transfiero a otro, a un tercero, como los seguros, como vemos en el ejemplo siguiente, o podemos mitigarlo, ¿no? Podemos mitigarlo, podemos hacer algo para disminuir ese riesgo. Ahora, del otro lado, si es un riesgo positivo, ¿qué podemos hacer? Podemos mejorarlo, ¿no? Podemos mejorar, podemos explotarlo, o podemos compartirlo también, ¿de acuerdo? Fíjense aquí, cuando hablamos de evitar, ¿no? El equipo de proyecto actúa para eliminar la amenaza, ¿no? O para proteger ese proyecto. Implica cambiar el plan para la dirección del proyecto. Ejemplo, ampliación del cronograma. Ejemplo, cambio estratégico o reducción del alcance, ¿no? Evitamos, no queremos manejar. Transferir. El equipo de proyecto traslada ese impacto o esa amenaza a un tercero, ¿de acuerdo? Se confiere a una tercera parte, a una tercera organización, a un tercero, la responsabilidad de la gestión cuando estoy transfiriendo. Mitigar. El equipo de proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o impacto de ese riesgo, ¿no? Implica reducir el umbral aceptable, la probabilidad de ocurrencia o impacto. Aceptar. El equipo de proyecto decide reconocer el riesgo y no toma ninguna medida. Decimos es un riesgo insignificante, un riesgo pequeño que podría pasar y no me afecta, no es importante, no me golpea, ¿no? Lo acepto. La parte positiva, dijimos explotar. Por ejemplo, asignación de recursos más talentosos, ¿de acuerdo? Mejorar, ejemplo, adicionar más recursos para reducir los tiempos. Compartir implica asignar toda o parte de la propiedad de esa oportunidad a un tercero, ¿de acuerdo? Aceptar, aceptamos una oportunidad, estamos dispuestos a aprovechar esa oportunidad, ¿de acuerdo? Pues lo vemos positivo. El ejemplo súper sencillo. Anular o evitar, ¿no? Por ejemplo, detectamos un riesgo con una determinada tarea, ¿no? Una tarea muy peligrosa, entonces decidimos remover, eliminar esa tarea, entonces estamos anulando, estamos evitando, ¿de acuerdo? Mitigar, ejemplo de mitigar, hemos detectado que existe una falta de capacitación y es un riesgo, ¿no? Estamos manejando una máquina nueva, una máquina muy compleja y hay un riesgo de que el equipo no esté adecuadamente capacitado y podría haber accidentes. Entonces, ¿cómo lo mitigo? Capacito a los miembros del equipo que tienen poca experiencia o que van a trabajar con esa maquinaria nueva, con esa tecnología nueva, ¿de acuerdo? Transferir, tercerizar un trabajo difícil. Normalmente transferimos con los seguros, ¿no? Me compro un seguro, detecto que hay un riesgo de robo, ¿no es cierto? Entonces, como sé que hay ese riesgo y yo no lo quiero asumir, no quiero pagar un sobreprecio por comprar nuevamente la máquina, el equipo que me podrían robar, entonces transfiero eso a un tercero, a una compañía de seguros, le compro un seguro y ya estoy transfiriendo ese riesgo, ¿no? Aceptar no se toma pues ninguna acción porque lo estoy aceptando. Estoy indicando que es un riesgo pequeño, un riesgo insignificante, un riesgo que no va a tener mucho impacto y si sucediera, porque podría suceder, y entonces lo acepto. ¿De acuerdo? Y finalmente, jóvenes, y no menos importante, vamos terminando. Como le dije, es bien surtida, es bien gruesa esta sesión. Ya la parte del monitoreo, ¿no? Básicamente es hacer seguimiento a los riesgos que hemos identificado y, por supuesto, identificar y analizar nuevos riesgos, ¿no? Nuevos riesgos, que en cada etapa, en cada proceso hay que siempre ir viendo nuevos riesgos para trabajarlos adecuadamente, para mitigarlos, para transferirlos, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, hay que evaluar la efectividad del proceso de la gestión de los riesgos en todo nuestro proyecto, a lo largo de todo el proyecto. Bien. Aquí lo importante y lo interesante de este proceso van a ser las acciones correctivas que vamos a hacer, ¿no? Porque, como les decía, es simple, es súper sencillo identificar qué se hace mal, ¿no es cierto? Como siempre, en los equipos, en los proyectos, cuando trabajamos con equipos, es súper sencillo identificar quién hace malas cosas, es súper sencillo culpar, señalar, pero lo que se requiere realmente y lo que un equipo va a ser eficaz y va a ser exitoso en nuestro proyecto cuando existan
acciones correctivas que vamos a recomendar, ¿de acuerdo? Actividades que permiten realinear el desempeño del trabajo, del proyecto, con el plan general que tenemos para la dirección de nuestro proyecto. Y por supuesto también las acciones preventivas, ¿no? Son actividades que aseguran que el desempeño futuro, a futuro, del trabajo, del proyecto, esté alineado con el plan inicial de la dirección del proyecto que estamos trabajando. Bien, jóvenes, algunos aspectos clave para ir terminando. ¿Ya? Vamos terminando ya. La gestión de los riesgos del proyecto, como dijimos, tiene como objetivo identificar y gestionar los riesgos, ¿de acuerdo? Y también lo que hemos anotado, que muchos de estos riesgos no han sido contemplados por los demás procesos. No están, ¿de acuerdo? No están contemplados por los demás procesos. Son nuevos riesgos que hemos identificado, que hemos hecho el esfuerzo por identificar, ¿de acuerdo? Por supuesto, la identificación temprana es vital. Recuerden que es iterativa, es repetitiva. En cada proceso, en cada etapa de nuestro proyecto, se tiene que ir identificando nuevos riesgos. Es emergente porque puede aparecer unos nuevos riesgos. Algún riesgo que no se había mapeado puede aparecer en una etapa nueva, ¿de acuerdo? Se recomienda también una evaluación periódica sobre la matriz. ¿De acuerdo? Que tenemos una matriz de riesgos. ¿De acuerdo? Entonces, en cada etapa, en cada proceso, si emerge un nuevo riesgo, aparece un nuevo riesgo, se modifica un nuevo riesgo, se tiene que ir actualizando. Algunos riesgos ingresarán, algunos riesgos saldrán, ¿de acuerdo? De esa matriz. Esa matriz tiene que estar lo más actualizada posible. Cuando hablamos de riesgos, normalmente hablamos de incertidumbre, ¿no? Probabilidades, cosas que no sabemos, qué va a pasar, qué va a suceder, ¿de acuerdo? Hay que evaluar la importancia de cada uno de los riesgos que vamos identificando. Hay que determinar también algunas contingencias, ¿de acuerdo? Como estábamos indicando, una vez que cuantificamos, por ejemplo, en el tema de los costos, ¿de acuerdo? Tenemos una reserva de contingencias y la vamos determinando y vamos actualizando. Por supuesto, planificamos de manera adecuada las respuestas, ¿no? Esas respuestas mitigamos, aceptamos, tenemos que ir planificando qué pasaría, hay que ponernos en los supuestos, qué pasaría si ese riesgo ocurre, qué pasaría si ese problema existe, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podríamos hacer? Bueno, control y seguimiento de los riesgos, como es en la última etapa, y por supuesto, jóvenes, aquí en este proceso es importante porque debe haber muchísima proactividad de parte del equipo, ¿no? Actuar mucho antes de que los problemas sucedan. Eso es lo ideal. La responsabilidad de quién es de todos. Por supuesto, el responsable es el director de proyectos, es decir, ustedes son los responsables, pero el equipo tiene que estar consciente de que todos suman, todos apoyan, todos tienen esa tarea. Bien, jóvenes, hemos terminado hasta aquí. Este es el libro que les dejo, esta guía del PMBOK, la sexta edición que todavía estamos trabajando y con la cual hemos estructurado nuestro curso. ¿De acuerdo? Siempre es bueno revisarlo. Estamos en la sesión, el capítulo número 11, para los que quieran ampliar. Ahí les paso el link final. Un artículo más que revisar, por supuesto, gracias a la conexión de SAN, beneficios de tener un centro de gestión de riesgos empresariales, fíjense, ¿no? ¿De acuerdo? Algunos beneficios que nos van a ayudar para los proyectos, para las organizaciones, ¿de acuerdo? Es un artículo súper sencillo, súper ágil para leer y también nos da un enfoque y nos profundiza un poco más, nos ayuda con el resumen que estamos viendo en la presente sesión. Bien, jóvenes, hasta aquí hemos terminado con la sesión de hoy. Estamos justo con el tiempo. Agradecerles por su tiempo. Si hubiese alguna duda, si hubiese algo que aclarar, encantado de poder atenderlos. Contesto al correo que está en pantallas, siempre tratando de ser ágiles con la respuesta. Si demora un poco es porque probablemente por las mañanas estamos laborando, ¿no? Y en las tardes, noches sí nos liberamos un poco para poder atenderlos, ¿ya? Como les dije, los riesgos han tomado mucho peso en los últimos años en todas las organizaciones y por supuesto en todos los proyectos, ¿no? Hay que estar muy atentos a esa actualización de los riesgos. Bien, jóvenes, hasta aquí me despido. Han sido todos ustedes muy amables. Nos vemos el día sábado. Tenemos la última sesión.
Espero, Dios mediante, poder verlos más adelante con algún otro curso, en alguna otra sesión. Recuerden que estamos los martes, jueves y sábados con este curso de gestión de proyectos. Bien, Esther, buenas noches, gracias. Gracias, Mercedes. Nos vemos pronto. Saludos a todos y por favor a seguir cuidándose, ¿eh? No bajemos la guardia. Saludos.